Aquí estamos presentando la última mesa de este coloquio que ha sido verdaderamente enriquecedor con tantos conocimientos que nos han proporcionado. Esta mesa se llama Revalorización y Restauración de los Cementerios. Y vamos a tener aquí con mucho gusto a Giovanni Guerrero, que bueno, sí ya… Te lo paso. Bueno, se llama… Bueno, la ponencia en este caso va enfocada, ya vimos la parte de algunos conceptos históricos, iconográficos, arquitectónicos de los cementerios, pero en este caso, específicamente en la ciudad de Aguascalientes, nos hemos encontrado con la manera de cómo revalorizar estos espacios funerarios. Y entonces, desde hace más de 17 años aproximadamente, se empezaron a implementar programas para que la gente pudiera acercarse a estos lugares y entonces, de tal manera que supiera el valor tanto histórico, arquitectónico y sobre todo que se sintieran identificados con su historia. El estado de Aguascalientes es un estado muy pequeño, son un poco más de 5.500 kilómetros cuadrados y pues básicamente se retoma mucho lo que es a uno de los hijos ilustres del estado, que es Guadalupe Posada. A la entrada de la ciudad nos encontramos, lo primero es la Catrina monumental, y luego pues bueno, la muerte referida desde niños cuando nos explicaban de que el Cerro del Muerto tenía la forma de un personaje que estaba acostado y tiene toda una leyenda que data desde la época prehispánica. Los primeros cementerios como tal en la ciudad se encontraban obviamente en las antiguas iglesias, las iglesias de cantera rosa, muy propia de la región del Bajío y la región norte de los Altos. Estaban en el cementerio de San Marcos, el cementerio del Encino, en el santuario de Guadalupe. Ahora aquí estaba el convento de los Dieguinos, hoy es el Museo Nacional de la Muerte. Esta parte es la Catedral Basílica, en el atrio se encontraba el cementerio, que pues, fue el primer cementerio de la villa, y en el templo de la Merced, hoy del Rosario. De los más antiguos, pues está el convento de San Diego de Alcalá, aquí está el camarín de la Inmaculada Concepción, y bueno, tenemos aquí las famosas catacumbas de San Diego, y cómo se rescató para que se pudieran ver cómo eran los enterramientos en la época virreinal, desde el siglo XVII. Y bueno, también ya se había hablado algo del reciclaje de los espacios funerarios, se exhumaban del piso y se colocaban luego en estos lóculos, en los columbarios que existen en la parte baja del camarín. Mucho tiempo después, ya en el siglo XVII, este es el panteón más antiguo de la ciudad, se llama el Panteón de la Salud. Es un panteón muy pequeño que conserva una capilla central, sin embargo la disposición es muy irregular, muy parecido si comparamos a la traza del centro histórico también de la ciudad. Este barrio fue uno de los 4 barrios fundadores y en este lugar se establecieron principalmente lo que eran campesinos, donde según la leyenda se apareció el famoso Cristo de la Salud, que después se erigió esta pequeña capilla en el siglo XVIII. Fotografías interiores de la capilla, lo que es una capilla muy austera, y en este sitio se eligió colocar la rotonda de las personas ilustres, bueno, en aquel tiempo era de los hombres ilustres. Tenemos la parte dentro de la capilla, que era antes la sacristía, lo que son nichos, y se encuentran 3 personajes, que es Alejandro Topete del Valle, el cronista de la ciudad, Alfonso Ramírez, el calecero, y David Reynoso Flores, el actor del cine mexicano. En esta parte, pues bueno, las lápidas adosadas que datan de finales del siglo XIX. Ya tiempo después, en 1871 se abre el Panteón de Guadalupe y luego se manda a clausurar por cuestiones higiénicas, y es hasta 1875 que el gobernador Ignacio T. Chávez, ya en pleno periodo de la República restaurada,
pues manda a abrir el Panteón de los Ángeles, que se encuentra en el barrio de Guadalupe. Y tenemos, bueno, aquí algunos contextos, que es el Panteón de los Ángeles de 1875, el Templo del Señor de los Rayos, por el primer arquitecto titulado de Aguascalientes, Francisco Guayo Mora, y el Panteón de la Cruz. O sea, lleva todo un eje simbólico en lo que ahora son los cementerios más tradicionales de la ciudad. Lo que son las fachadas, los alzados, esta es una fachada decimonónica, finales del siglo XIX, completamente un neoclásico ecléctico, con el reloj de arena al lado, la parte de lo que es la Omega, después del Panteón de la Cruz, que se hace en 1903. Este es el polígono original del Panteón de los Ángeles, y este es el de la Cruz. Con el tiempo se compra este terreno para poder irlo ampliando hasta conformar esta área, que son aproximadamente 10 hectáreas. Y bueno, lo interesante aquí es también el análisis aéreo de lo que es el cementerio, y que también fue creciendo conforme la ciudad, primero la entonces villa se funda en 1575 como un camino de paso para la Ruta de la Plata, y luego tiene su auge demográfico hasta la década de 1980, que después del sismo del 85, pues recibimos a gran cantidad de gente de aquí del Distrito Federal, y se instala el INEGI y la Nissan Mexicana. Lo que es en el pórtico, pues bueno, símbolos muy a la usanza masónica, pero también todavía guardando estas creencias cristianas. La palabra panteón a manera de huesos y la palabra de los ángeles. Voy a hablar rápidamente de lo que podemos encontrar. Las características de los materiales es la cantera rosa propia de la región. Estas esculturas de mármol blanco de Carrara, que fueron importadas desde Italia, y esta cantera amarilla, que es muy propia también de la región de Aguascalientes. La iconografía cristiana del ancla, lo que son las palomas en varios monumentos, el tipo de cruces con las adormideras, las campánulas, que representan el sueño eterno de Tánatos. Y en este caso se hizo también un compendio de todos los personajes históricos que están sepultados en el panteón. Son ahorita más de 22, entre abogados, exgobernadores, militares, diputados. Curiosamente, los diputados constituyentes de Aguascalientes están aquí en la Ciudad de México, en el Panteón de Dolores, y aquí hay dos, el de San Luis, uno por San Luis Potosí y otro por el estado de Zacatecas. El general Luis Gilardi, un general italiano que pelea durante la segunda intervención francesa, que lo fusilan lo aprenden en Jalisco y únicamente conoce Aguascalientes para ser fusilado, donde se hacen las celebraciones, la conmemoración luctuosa por la comunidad italiana de Aguascalientes. Y Refugio Reyes, que es el famoso arquitecto autodidacta, que bueno, lo interesante de él es que a él le toca darle ese carácter de ciudad a la villa. Hay que acordarnos que bueno, Aguascalientes perteneció a Jalisco, después pasa a ser parte de Zacatecas y logra ser un estado independiente, pero era una villa muy sencilla, y entonces pues la capital de un nuevo estado que se crea en 1857 tenía que tener ciertas características, y a este señor, que únicamente estudia hasta tercer año de primaria, le toca conferirle esa arquitectura que le diera presencia de ciudad capital. Algunos ejemplos de arquitectura de la época. Ejemplos ya más nuevos como el neoindigenismo y algunos tipos de Art Deco, Art Nouveau, o inclusive estilos muy nacionalistas con ejemplos de Talavera, que en este caso en la región se le llama mayólica. Tenemos también lo que después de tiempo, los panteones estaban muy abandonados y surgió el tianguis, el famoso Tianguis de los Muertos, que es una feria que se colocaba sobre la calle principal, se llama Guadalupe la Avenida, y después se traslada a un espacio más amplio en la parte posterior del panteón, rescatando lo que era el antiguo arroyo de los Arellano. Y entonces empezaron a surgir estos nuevos conceptos de lo que fue el Festival de Calaveras, que ya tiene tiene 23 años realizándose. Y entonces aquí se trata de un concepto muy diferente del Día de Muertos. No es como la celebración solemne, sino más bien resaltar la festividad de la muerte, y sobre todo los grabados de Guadalupe Posada, que justamente nació a unas cuantas cuadras del Panteón de Los Ángeles. Y dentro de estos programas, pues bueno, hemos estado realizando lo que es alguna labor de conservación en los monumentos antiguos,
conferencias en el Museo Nacional de la Muerte para que hay gente que no le gusta ir al cementerio, entonces empezamos a llevar fotografías a estos sitios para que la gente pudiera ver que también había riqueza. Y tuvimos participaciones también a nivel nacional. La doctora Etel Herrera nos hizo favor de ir a dar una conferencia allá con nosotros. Y de esta manera empezamos a tratar de dar a conocer el patrimonio funerario. Lo interesante es que ya tenemos varios años también realizando lo que son los recorridos históricos infantiles, son todo el año, y llevan a las escuelas donde se les da una explicación sobre lo que es la muerte, ya un acercamiento, hacen algunas manualidades y luego hacen algunas dinámicas sobre terapia gestalt para el entierro de sus miedos. Es algo como muy interesante para los infantes. Vemos cómo hacen una simulación de lo que es un sepelio. Y luego pues también hemos generado grupos de conservación del patrimonio donde hemos dado esos recorridos para que también vean que los cementerios son un museo abierto y que pues bueno, aquí se encuentran todos los personajes que forjaron la ciudad de Aguascalientes y también a nivel nacional. Dentro de lo que fue el Festival de Calaveras en el año 2013 se inició con lo que son los tradicionales altares vivientes del Panteón de la Salud. ¿Qué se hace? Bueno, se representan los grabados de posada con microteatro en varias, es como un teatro callejero dentro del cementerio. Y los famosos recorridos históricos que ya tienen también bastante tiempo, más de 17 años. Por eso las tumbas tienen ya una iluminación ornamental. Estos son algunos recorridos de gente con discapacidad que querían asistir. Y pues bueno, lo que se hace es narrar la historia de los personajes, pero también se ven aspectos tanto iconográficos, arquitectónicos. Justamente la semana pasada acabamos de retomar los recorridos históricos los realizamos entre los meses de abril a julio, sobre todo también para captar a la gente que va a la Feria Nacional de San Marcos, y pues principalmente son recorridos que cada año se van cambiando y se van presentando a diferentes personajes, y entre ellos pues bueno, se llama la atención a la gente como una parte de ese morbo de ir al cementerio de noche. Pero la sorpresa aquí, o lo interesante, es que la gente piensa que va a ir a asustarse, que sí se logra el objetivo que ellos quieren, pero lo que queremos aquí es que cuando salgan conozcan más de su historia y de las personas que están aquí sepultadas y se lleven otra percepción, porque la gente propia de Aguascalientes de repente piensa que no existe un patrimonio, que a veces dicen que no hay nada, ¿no? Así es que aquí no hay nada, pero realmente hay bastante historia y hubo muchos personajes históricos que si bien no están sepultados en nuestros cementerios porque tuvieron que emigrar y están aquí en la Ciudad de México la mayoría, pues sepan qué aportaron a la historia del país. Tenemos también, bueno, hace rato tocaban nuestros compañeros de Argentina sobre las tumbas que le llaman ellos las milagreras, y yo creo que en la mayoría de los cementerios vamos a encontrar estas tumbas de niños que se les atribuyen milagros, ¿no? Esta es una tumba del niño Chavita donde se le colocan juguetes y se escriben aquí textos exvotos para agradecerle algún milagro, y que es la más, yo recuerdo que cuando de niño nos llevaban al panteón siempre era como la parada obligada para darnos a conocer la historia de un niño que fallece, supuestamente la leyenda, por un susto, y que después de tiempo la abuela le atribuía milagros porque supuestamente había curado a una persona. También tenemos otros programas como lo que es el tradicional mitos y leyendas. Estos ya son más, pues sí, ya tienen producido, se puede decir. Se representan leyendas de la región o del país a nivel teatral, se hacen recorridos, pero también se generan concursos para los carteles de cada año, y de esta manera se involucra a los estudiantes para que puedan inmiscuirse en esta temática de la muerte. Esta es la presentación anual con el alcalde cada año de lo que es mitos y leyendas en el cementerio. Y bueno, el año pasado inauguramos el primer mausoleo taurino del país, justamente entre lo que es el Panteón de los Ángeles y de la Cruz,
Y pues como Aguascalientes es cuna taurina, para muchos yo sé que no son como muy adeptos a esto del arte taurino, pero la verdad es que sí está muy marcada la cultura, la tradición ahí. Y entonces se mandó a hacer este mausoleo a usanza de lo que es una plaza de toros, tomando en cuenta los tercios, la sangre del toro en el ruedo, y bueno, involucrando estos conceptos religiosos también y de misticismo o superstición de los mismos toreros. También hemos generado veladas nocturnas o tertulias nocturnas, en este caso el 3 de febrero, que es el aniversario luctuoso de Refugio Reyes, se hizo una conferencia de la vida y obra del maestro y luego se colocó un homenaje floral en la tumba del mismo, y entonces así atraemos a la gente para que vivamente se haga el homenaje, pero también que el cementerio se vuelva un espacio cultural como tal. Después de esto se dio una recepción, un brindis, y hasta había música en vivo. Y entonces vemos cómo el espacio sepulcral empieza a cambiar, ¿no? Ya no es este espacio de que vemos de tristeza o de duelo. Y luego dentro de las reformas, pues la construcción de nichos para rescatar estos espacios. Es un osario de 1922, que luego pues la problemática siempre han sido los espacios, ¿no? Y lo que la gente más busca ahorita son nichos, por el hecho de que la cremación va en aumento. O sea, que estamos hablando de que en 10 años las estadísticas nos dan de la cremación ha aumentado en más de un 50% nada más en la ciudad de Aguascalientes. Aquí algunas fotografías, así son los escenarios, se montan sobre madera, se pide permiso a los propietarios que quieran apoyar con el recorrido, de tal manera que tampoco las tumbas se toquen, los personajes no se suban a las tumbas. Y se representa cada año con una temática diferente. El año del 2016 se llamó Mitos y Leyendas, la vida más allá de la muerte. Algunas escenas con todo y un tipo de parafernalia que se crean en los escenarios. Aquí también algunos ejemplos de lo que es la barquera que lleva las almas al inframundo. Algunas fotografías también que se hacen durante el Día de Muertos en el cementerio, sobre todo de catrinas. Eso, durante el 2 de noviembre y el 1 vas a ver en infinidad de personas que entran al panteón, desde grupos de niños, o sea, más de 1000 niños entran en un día, y también de personas que van llegando. Bueno, el Festival de Calaveras como tal, o sea, tenemos esta exposición de catrinas monumentales, lo que es el tradicional desfile de calaveras por el centro histórico, donde se va narrando una temática distinta y se llena toda la ciudad con esta parafernalia de los esqueletos y la gente disfrazada. Se puede decir que después de la Feria Nacional de San Marcos es el segundo evento y fue catalogado como el mejor evento turístico nacional del año 2015. La Catrina monumental que se hizo en la Plaza de Armas con píxeles humanos, que rompió récord Guinness. Y bueno, aquí tenemos la exposición del silencio y la memoria que les comentaba, que se sacaron las fotografías de las tumbas más importantes, la gente podía caminar y apreciarla. Este es el Museo Nacional de la Muerte, en el antiguo claustro de San Diego, y tenemos exposición a nivel nacional, desde lo que es la época prehispánica hasta la época actual, todo referente a la muerte. Vemos aquí, por ejemplo, un árbol de la muerte en lugar del árbol de la vida, y aquí una Catrina en la parte exterior del atrio. Y bueno, pues prácticamente lo que queremos mostrar en este coloquio es el trabajo que se ha venido haciendo en la ciudad específicamente, y que se vea que los cementerios pueden ser vistos desde otro punto. Hemos recibido también críticas por la gente que dice que cómo es posible que hagamos esto de prácticamente bailar arriba de las tumbas, ¿no? Entonces, lo que decíamos era que al final de cuentas es cómo involucrar a los muertos en la vida, con los vivos. Y de tal manera, la principal premisa es que patrimonio olvidado es patrimonio abandonado. Y si se fijan, bueno, nosotros hemos estado en varios cementerios a nivel nacional y están muy deteriorados, hay mucho saqueo de arte funerario. Y con este tipo de programas, los cementerios prácticamente se pueden comparar con un cementerio particular, los municipales. Están muy bien cuidados, están muy bien conservados, y sobre todo el ingreso. Por ejemplo, en Mitos y Leyendas se cobra un acceso de 84 pesos, eso es lo que cuesta. Tuvimos 15,000 visitantes,
y un ingreso para el ayuntamiento de casi 1 millón de pesos. Con ese dinero pues se siguen manteniendo estos programas, o sea, son autosustentables. Y bueno, con esto es la conclusión, nada más es una pequeña muestra de lo que hacemos. Muchas gracias a Giovanni Guerrero por su participación. Y ahora, a continuación, va a ser la ponencia a cargo de Ethel Herrera y Mónica Leslie Márquez, con el tema materiales, tipología, morfologías y estilos arquitectónicos de monumentos funerarios en la Rotonda de las Personas Ilustres y su restauración. Bueno, en lo que Mónica pone el ese, bueno, el tema de nuestra ponencia es materiales, tipologías morfológicas y estilos arquitectónicos de monumentos funerarios en la Rotonda de las Personas Ilustres y su restauración. La ponencia la damos Mónica y yo porque las dos fuimos las supervisoras cuando se intervino la rotonda. Empezaremos. Bueno, como antecedente, en la época virreinal solo se permitió la inhumación y la Iglesia Católica tuvo el dominio de los enterramientos. Estos se hacían integrados a los templos, conventos, colegios y hospitales que se fueron fundando a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, bastante adelantado el XIX, ya cuando estábamos independizados de España, y fue hasta después de las leyes de reforma en que se les quita todo el poder al clero y se permite a los particulares establecer cementerios por medio de concesiones. En la Ciudad de México, la primera concesión que se dio fue para el Panteón. ¿No se oye? ¿Sí? Bueno, el Panteón General de la Piedad en 1872. Un año después se ratificó la del Panteón Francés de la Piedad, que se había establecido desde 1864 durante el imperio de Maximiliano. Y en 1874 se permite a la sociedad Benfield, Brecker y compañía establecer un panteón al poniente de la ciudad, prácticamente en el bosque de Chapultepec, en un terreno denominado Tabla de Dolores, de donde adquirió el nombre el panteón. En el contrato de concesión, en el artículo 12, se estableció, y leo, se dará gratis en el lugar de honor el terreno necesario para erigir los monumentos destinados a guardar los restos o a perpetuar la memoria de hombres ilustres a quienes se hubiese decretado o se decretaren honores póstumos. Y este es el origen de la rotonda. El Panteón de Dolores se encuentra actualmente en la delegación Miguel Hidalgo, en la calle de Avenida Constituyentes, esquina con Avenida Panteón Civil de Dolores. Efectivamente, el mejor lugar del panteón, el panteón tiene forma de abanico y el corazón del panteón, el mejor lugar, es la rotonda. La rotonda se diseñó desde un principio en forma circular, con un diámetro aproximado de 90 metros cuadrados y tiene dos hileras de monumentos funerarios de forma concéntrica, con una escalera que llega a la lámpara votiva en honor de los personajes y los hechos que los hicieron notables. Bueno, actualmente, el panteón se inauguró en 1875 y la rotonda en 1876 con el entierro de Pedro Letechipía. Actualmente son 115 los monumentos funerarios que se encuentran en la rotonda, pero se han puesto
en orden, el orden que se han colocado no es cronológico. Este es el primer, este es el monumento de Pedro Letechipía, el segundo fue Diodoro Corella, el tercero Calixto Bravo, y así sucesivamente se fueron colocando indistintamente sin tomar en cuenta el orden. Los dos últimos que se han colocado es el de María Izquierdo y José Pablo Moncayo. Como vemos en la rotonda, pues hay diferentes estilos, diferentes tamaños, diferentes tipologías morfológicas y bueno, y a lo largo de los 140 años ha tenido algunas intervenciones. El año pasado cumplió 140 años y entonces la Secretaría de Gobernación pudo conseguir recursos para intervenirla y mi compañera les va a decir en qué estado estaba y los lineamientos que se siguieron. Bueno, la teoría de la restauración nos marca unas actividades a realizar para este tipo de intervenciones, pero primero tuvimos que estudiar cuál era el estado actual, por lo que se encontraron los diferentes deterioros de acuerdo a los factores que los provocan, ¿no? Entonces tenemos que los monumentos estaban expuestos al intemperismo, por lo pronto también a lo que es el alto nivel de humedad, la contaminación, lluvia ácida, también pues, la falta de mantenimiento y el abandono hace que pues, el deterioro sea todavía mayor. También teníamos unos factores mecánicos, entendiendo las fuerzas que actúan sobre la estabilidad de un monumento, y también encontramos a lo largo de estas intervenciones que comentó la doctora que había habido malas intervenciones. Y bueno, entre los deterioros que encontramos, y digo, no nada más solamente de este panteón, sino pues hemos visto a lo largo de las ponencias que prácticamente están sujetos a todos estos deterioros, bueno, la presencia de microflora, fluorescencias, microorganismos, fauna nociva, polvo, suciedad de hollín, pérdida y desgregación de juntas, erosión y exfoliación de elementos pétreos, pérdida parcial y total de elementos, fisuras, grietas y fracturas, inestabilidad, oxidación, corrosión, desprendimientos y pérdida de pintura, deformación y flexión, pintura de esmalte sobre elementos pétreos y de bronce, rejunteos, rezanes y moldeos con mezclas de cemento, agregados de materiales de baja calidad, vandalismo y saqueo. Y bueno, viendo todos estos deterioros de los que estaba todos los monumentos, los 115 monumentos de la rotonda, se decidió realizar, bueno, hay como diferentes niveles de intervención, un mantenimiento preventivo, que es solamente una limpieza y realizar algunos rezanes, reparar fisuras, un mantenimiento correctivo, el cual ya se hacen unas reparaciones menores, sustituyendo algunas piezas, pero bueno, dado la gran cantidad de deterioros, pues lo que se definió fue hacer una restauración. Como parte de todas las acciones que se tomaron para realizar esta intervención, bueno, está lo que es la liberación, que es quitar agregados que le quitan valor o estabilidad o armonía a los monumentos, por lo que se hizo primero una limpieza mecánica, posteriormente se hizo una limpieza húmeda con canasol, lo que eran los elementos de metal, se realizaron calas para determinar qué material era el que estaba, si era algún metal, si era algún bronce, y bueno, ya descubriendo si eran bronces y demás, se liberaban por medio de removedores base agua para quitar los esmaltes que fueron colocados a lo largo de estos años. También si se encontraba algún tipo de corrosión sobre lo que es el bronce, se limpiaba con una solución de hexametafosfato de sodio. Y bueno, los elementos de herrería que no eran de bronce, nada más por medio de un removedor se les quitaba la pintura.
También se hicieron acciones de consolidación, las cuales devuelven las características físicas y de funcionamiento a los elementos. Se hicieron rezanes, los más pequeños, con morteros a base de cal y arena, en el caso de la cantera, o también mortero de cal, arena y cero fino en el caso de mármol. Se hicieron rezanes, rezanes, moldeos, ya sea los más pequeños con morteros cal a la arena o con mazarroca los más grandes. También se restituyeron algunas piezas de las cuales se tenía el registro, en este caso, por ejemplo, la punta de las alas de los ángeles. Aquí se hicieron injertos con el mismo material, en este caso mármol, y bueno, como parte de las integraciones, que es agregar elementos para la protección de los monumentos, pero que son de una manera reversibles, a lo que son las herrerías se les aplicó una capa de anticorrosivo primer, y posteriormente, bueno, después de hacer las calas y ver los colores que tenía originalmente, se hacían pruebas y se determinó pintar todas las herrerías en un tono negro verduzco, todo esto en terminación mate. A los elementos de bronce, después de quitarle las corrosiones, se pulieron y se les colocó una placa de barniz de poliuretano. Y bueno, a todos los que son los bajorrelieves de las letras se remarcaron por medio de la aplicación de purpurina. Y bueno, el panteón es un conjunto de varios monumentos, los cuales tienen diferentes tipologías, materiales, morfologías, deterioros, temporalidades, por lo que a continuación vamos a presentar solo algunos ejemplos. Bueno, el monumento de Sebastián Lerdo de Tejada es, bueno, a mi juicio, es el monumento más suntuoso de la rotonda. Está realizado todo en mármol, es de estilo neoclásico, es una plataforma escalonada que tiene al centro un pedestal rematado por el busto del prócer, sentado en un sillón. En las esquinas de la plataforma tiene 4 esculturas que representan la justicia, la libertad, la patria, la justicia, la libertad, la patria y la paz. Bueno, está rodeada, delimitada por una herrería artística con postes de mármol, y en uno de estos postes está el nombre de Volpi Hermanos, pero las esculturas, las 5 esculturas están firmadas por Albano, Florencia, 1892. El monumento fue realizado, bueno, se hizo en 1889 cuando murió Sebastián Lerdo de Tejada, porque hay monumentos que se hicieron cuando murió el personaje, otros muchos años después. Bueno, como vemos, estaba sumamente sucio, la herrería con oxidaciones y presentaba algunos elementos faltantes. Por ejemplo, esta escultura le faltaba un dedo. Entonces, bueno, lo que se hizo es que se restituyó el dedo, se le puso una, ay, Dios mío, de latón, un pernito de latón, y se pegó. Entonces, como vemos, pues ya quedó reintegrada. Igualmente, esta escultura que representa la patria, estaba rota la espada, se restituyó, igual se le puso el perno y se limpió. Bueno, todo, en general, todo el monumento se limpió y se pulió. Los postes estaban sueltos, por lo que se les se fijaron con bueno, los copones también estaban sueltos, y
se les puso un perno igual de latón, se pegaron, algunos estaban rotos y igual se limpiaron. Igualmente en la herrería se les puso el primer y se pintaron con el color verde negruzco o negro verduzco. Y bueno, pues quedó espectacular el monumento, todo ya limpio, reintegrado. Otro ejemplo es la tumba de Amado Nervo. Esta se compone de 2 partes, un templete con vidrio emplomado y un catafalco de forma horizontal con base, máscara y crucifijo en bronce, letras con el nombre del personaje y todo esto está elaborado en mármol vertical. Los deterioros que presentaba este monumento era la pérdida de lienzos, también el pandeo de algunos lienzos por la falta de un buen soporte, también, toda la estructura metálica presentaba corrosiones y pérdida de pintura, y bueno, lo que es el catafalco de mármol presentaba despostillamientos, las orillas y en las aristas, además de que los elementos de bronce presentaban concreciones de sales y también ya se habían robado algunas letras de bronce. La intervención se hizo en 2 partes. Primero se intervino lo que es el templete, retirando todos los lienzos y ya abajo se intervinieron, se rectificaron las cañuelas, se restituyeron los vidrios rotos, se limpiaron. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo estaba el vidrio con sarro, con sales, suciedad, y ya cómo quedaban los lienzos con los vidrios limpios. También los lienzos faltantes se volvieron a hacer siguiendo los patrones que presentaban los otros, y bueno, aquí una vista desde la parte inferior de cómo quedó ya el templete completo. También pues se reforzó toda la estructura, ya que por el peso propio de los lienzos estos se pandeaban, entonces se pusieron unos soportes en la parte de atrás siguiendo la misma forma de las cañuelas. Las letras de bronce se restituyeron las faltantes y bueno, todas se pulieron y se les colocó la capa de barniz de poliuretano como protección. Se aplicaron injertos y se pulió toda la tumba de mármol. Y bueno, el resultado final es el que se ve, ya todas las piezas restituidas, y bueno, el mismo templete ya al estar completo sirve de protección a lo que es el catafalco horizontal. El monumento funerario de Melchor Ocampo es de estilo neoclásico y fue realizado en 1897. Es una plataforma mixtilínea con escalones curvos y 4 dados entre ellos. Tiene un pedestal rematado por una columna que culmina con la escultura del prócer. En uno de los dados se encuentra la nieta de Melchor Ocampo. Como vemos, estaba muy sucio, pero en este caso presentaba un grado de deterioro en la base de cantera en la que se observan exfoliaciones y disgresión de los sillares. Al encontrarse que la base ponía en peligro la estabilidad del monumento, se decidió cambiar todos los sillares, aclarando que los sillares tenían un alto grado de deterioro, casi más del 50%, de acuerdo a la literatura, y tenía raíces, y se decidió cambiarlos porque no eran los originales. Nos dimos cuenta que no eran los originales, tenemos la duda, se parece mucho al monumento de José María Mata que se encuentra a un lado, y el monumento de José María Mata tiene la firma de Silvio Contri. Este no tiene firma, pero tiene las mismas características, entonces habría que investigar si también lo hizo el mismo arquitecto. Bueno, aquí vemos cómo fueron
cambiados los sillares de cantería, algunas letras faltantes se restituyeron, la que sí. La herrería se le dio el mismo trato que las anteriores. A los bustos igual se limpiaron con el hexametofosfato de sodio y luego se les puso una capa de poliuretano, que es reversible. Y bueno, podemos ver cómo quedó al final. Perfectamente hecho. Bueno, aquí todavía le faltaba a la herrería, pero se ve el cambio notorio. La que sigue, perdón. Bueno, el siguiente ejemplo es el monumento que pertenece a Manuel M. Ponce. En este podemos ver claramente que es de los monumentos en los que las malas intervenciones afectaban y deterioraban al monumento en sí. Y bueno, vemos que se conforma de dos partes, una plataforma realizada en recinto y una cabecera con sillares de cantera, un pedestal que soporta el busto del compositor y unas alegorías que representan las musas del compositor. Al frente estaba letras con el nombre y una placa en bronce. Bueno, después de tantas capas de pintura, pues se tenía la duda de qué material era el soporte de estas esculturas, por lo que se realizaron calas, se descubrió que era bronce, entonces se decidió aplicar removedor para quitar todas estas capas que a lo largo de los años se le fueron aplicando. Posteriormente, bueno, se le hizo la limpieza con el hexamefosfato de sodio para eliminar las corrosiones, se pulieron y se les aplicó 2 capas de barniz de poliuretano en acabado mate. Se restituyeron las letras de bronce y de igual manera se quitó, la pintura que remarcaba el bajo relieve de las letras de la frase que viene en la placa. A lo que es el pedestal tenía algunos rezanes en concreto, los cuales se retiraron y se hicieron con mortero a base de cal, arena y polvo de cantera. Se rejunteó todo lo que era la base de recinto y bueno, también pues se vio que el florero que aquí existía era un agregado posterior y de mala calidad, por lo que se decidió que para que hubiera una limpieza de todo lo que es la imagen final del monumento se retirara, pero siempre tuvimos como la certeza de que fue un agregado posterior. También en la parte de lo que es la cabecera, le presentaba un grado de disgradación y de deterioro que abarcaba más del 50% de los sillares, por lo que se decidió su cambio. Al hacer esta restitución, pues bueno, la cantera se va patinando y se vio que saltaban a la vista los 2 nuevos sillares, por lo que se decidió hacer una integración cromática por medio de una pátina a base de pigmentos minerales. Y bueno, ya el resultado final fue esto, que pues sí, cabe resaltar cómo se veía el acabado Comex y el acabado ya en bronce. El monumento funerario de Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra es una plataforma con cabecera realizada en cantería con la escultura de bronce. La escultura representa la patria. La cantería de la base presentaba una serie de fisuras, así como rezanes de concreto. Se realizaron inyecciones, así como rezanes con morteros a base de cal y polvo de cantera. Además que se aplicó un consolidante, OH, de la marca Baker. La escultura se limpió y se le aplicó el esmalte de poliuretano acabado mate. Y pues como vemos, es un cambio notorio. Y bueno, ya a las letras se rehundieron para que se vieran bien los nombres, porque eso también nos dimos cuenta que varias de los nombres estaban perdidos y de los autores. Entonces hicimos mucho
hincapié en eso, y ya a estos nombres se les puso, ¿qué? Purpurina, color purpurina. Entonces, rápido, hay que irnos porque ya… Bueno, como parte del continuo saqueo del que fue víctima la rotonda, se sustrajeron 3 de los bustos que existían en bronce, el de Francisco Javier Clavijero, el de Gerardo Murillo Doctoratl y el de Felipe Villanueva. Se encontró al autor del de Felipe Villanueva, pero a los de los otros 2 bustos no, probablemente ya el arquitecto falleció, por lo que se le encargó al escultor Víctor Gutiérrez, que es el autor de Felipe Villanueva, que hiciera también los otros bustos faltantes, por lo que él hizo una reinterpretación tomando como base el registro fotográfico con el que contaba la doctora Ethel de los años 90, donde todavía existían los bustos, y bueno, vemos cómo era el Francisco Javier Clavijero. Lo que hizo el escultor fue que tomaba como base la imagen del busto anterior, imágenes que se encontraban del mismo personaje, y hacía una reinterpretación. Entonces se hizo un modelo que después fue aprobado y ya después se realizó la fundición. Todos los bustos tienen la inscripción del maestro, están firmados, el año en que fueron hechos, y también en especial estos 2 viene que es una reinterpretación que hizo el autor del original. Y bueno, aquí se ve el resultado final ya de los bustos fundidos y ya colocados sobre sus monumentos. Como parte de la intervención, le decimos que es una restauración integral porque no nada más fue un monumento o los monumentos funerarios, sino fue todo el conjunto y todos los elementos que están adentro de la rotonda. En este caso también se intervino lo que es el pebetero, que está en la parte central. Está hecho en bronce. Vemos cómo estaba el bronce ya manchado con algunas señales de corrosión, algunas letras habían perdido, por lo que se limpiaron todos los elementos, y bueno, finalmente el resultado final es aparte de que se rehabilitó la instalación de gas para que ya nada más se lleve un tanque y se prenda en cada evento. De igual manera se intervinieron los portones, se limpió la cantera, se hidrofugó para su protección, la pintura que tenía era una en color verde, se retiró, se encontró que los medallones de la parte superior y en cada puerta eran de bronce, por lo cual se retiró también el esmalte, se les dio tratamiento y se protegió con un barniz transparente. De acuerdo igual a un registro fotográfico, se veía que contaba con lámparas tipo bola, por lo que de igual manera se restituyeron y se rehabilitó la instalación para que funcionaran. Todo el piso de cantera de los círculos concéntricos que hay como andadores del panteón se rehabilitó, se sustituyeron las piezas fracturadas, se pusieron los faltantes, y bueno, también como toda la rotonda está rodeada de vegetación, de árboles de gran tamaño, pues ya la entrada del sol es difícil, por lo que ya no crece pasto ni ningún tipo de vegetación, llegando a hacer pues un suelo ya erosionado, tierra que esto aunado al viento provocaba un deterioro ensuciando los monumentos, por lo que se decidió nutrir nuevamente este suelo con una capa de sustrato vegetal, mulch, que con el color terracota que se escogió sirve para que resalten los monumentos, sus materiales y sus formas. Bueno, pues ahora yo leeré las conclusiones. A causa del deterioro, vandalismo, saqueo y falta de programas de mantenimiento continuo, la rotonda y sus monumentos se encontraban en mal estado de conservación. Después de varios años de tratar de que fueran intervenidos, el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, presidido por la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico, consiguió obtener los recursos para su mantenimiento y restauración, misma que fue otorgada por licitación, lo cual fue un gran logro, porque es sumamente difícil que se destine dinero para tal efecto. Además, se consiguió la colocación de una cámara de seguridad con visión de 360 grados, que pertenece al sistema C4 de la red de vigilancia del Gobierno de la Ciudad de México, lo que ayudará a evitar el saqueo que ha habido durante tantos años.
A partir del proyecto ganador, la Secretaría de Gobernación acudió a Lina y a Limba, quienes participaron desde un inicio en la revisión del mismo y posteriormente en la supervisión de la ejecución de los trabajos hasta la conclusión de ellos. Como resultado de esta intervención, se logró que la Secretaría de Gobernación creara un plan de mantenimiento permanente de la rotonda y sus monumentos, además de lineamientos para su uso, siempre de la mano de Lina. Consideramos que esta intervención que se le dio a la rotonda y sus monumentos, en la que participó un equipo interdisciplinario, es ejemplar, debido a que se siguieron todos los cánones de las teorías de restauración y fue ejecutada por profesionales especialistas en cantera, mármol, bronce, herrería y emplomados. Reiteramos que esta restauración integral es un modelo a seguir, porque desgraciadamente hemos visto casos como el del Panteón de San Fernando, otro recinto de gran valor, el cual ha sido intervenido parcialmente y mal. Para finalizar, podemos señalar que este espacio, el más importante de la República, porque guarda la memoria colectiva de todos los mexicanos, ya que aquí se encuentran próceres de casi todos los estados de la República y que han dado lustre a nuestro país. Fue merecidamente dignificado al ser intervenido de esta manera. Gracias. Bueno, fueron muy interesantes estas dos exposiciones y creo que nos invita a visitar los dos lugares, tanto Aguascalientes, por todo lo que nos platicó, y la rotonda de las personas ilustres. Ahora podemos pasar al tiempo de preguntas. ¿Ya me oyen? Una pregunta para el señor Giovanni. ¿Cuál es el programa de protección civil que están empleando en el sitio? Porque si bien son propuestas bastante interesantes, el riesgo que implica tanto para los visitantes como para las piezas, o sea, ¿realmente qué medidas de seguridad están tomando en ese aspecto? Bueno, se trabaja en conjunto, ese ayuntamiento junto con Protección Civil Municipal y obviamente está avalado por Protección Civil Estatal, o sea, se crean todos los permisos. Lo interesante es que la gente no se mete entre las tumbas, todo siempre es sobre los pasillos, nada más los actores están sobre los montículos y hay personas que van cuidando a los grupos para que no vayan desviándose hacia otros lugares. También se hace un trabajo de supervisión en lo que es el área trabajar cada año, en la cual se refuerzan, en este caso si hay tapas de lápidas colapsadas, se restituyen o se colocan cercos o vallas para que la gente no pueda pasar hacia ciertos lugares, porque sí detectamos cuáles son las más profundas o cuáles tengan la mayor problemática. Y la otra es para la otra ponencia. Primero es como resaltar algunos términos que fueron usados mal, como pátina, cantera. O sea, realmente cantera es el yacimiento donde viene una piedra, y aunque cotidianamente se utiliza ese término para denominar una piedra de construcción, creo que en cuestiones de conservación sí es importante hacer la diferencia en qué tipo de piedra es, porque de ahí va mucho la manera en cómo se deterioran y los tratamientos que se pueden hacer. También la otra pregunta es sobre los procesos de remoción de las pinturas en los bronces. Si hicieron algún tipo de identificación de estas capas para saber si las lacas habían sido desde técnica de manufactura o fueron realmente posteriores, y qué otros análisis hicieron para determinar si es bronce, latón u otro tipo de metales. Sí, digo, bueno, se habló ahorita de una manera en general de cantera porque prácticamente se presentaron muchos tipos de cantera, de gris de los remedios, chiluca, etcétera. Entonces, pues sí, cada una presentaba un deterioro en particular. También tenían grados de deterioro que hubo que atender de diferentes maneras, y bueno, prácticamente esto fue un resumen porque son 115 monumentos, cada monumento fue un caso en especial, cada monumento llevó un procedimiento en especial, se hicieron pruebas antes de aplicar
cualquier producto para precisamente determinar si hacía o no, aparte de que todo lo que es el proyecto, las propuestas, las acciones de intervención se revisaron tanto por personal del INAH como personal del INBA. Y bueno, en el mismo lugar se hicieron cambios, ¿no? Porque aparecieron cosas que no se esperaban, hubo soportes que se pretendía que a lo mejor era de un material, por ejemplo, el que se pasó de Manuel M. Ponce, se creía que nada más era un relieve en metal, en acero, pero digo, previos se hacían estas escalas precisamente para determinar el tipo de material, además de que, bueno, ya que se veía que era bronce, ya se determinaba si era conveniente la manera de retirar lo que eran las capas de pintura, y bueno, los que presentaban una pátina, sí se les hizo un examen químico para determinar si esta pátina era natural, era inducida, era una pintura, pero sí, cada monumento se manejó de una manera diferente, aparte de que hubo todo un estudio previo, histórico, viendo fotografías históricas, el registro de las intervenciones, más aunado a todos estos análisis químicos y físicos que se realizaron, ¿no? a cada uno de los monumentos. Y te invitamos para que visites la rotonda y veas que sí quedó muy bien. Ok, hola, yo tengo otra pregunta. Primero, felicidades a todos por sus ponencias. Y bueno, primeramente mencionaron que hicieron una consolidación con un material llamado OH marca Baker. No lo conozco y me gustaría saber si me podrían decir Baker. No lo conozco, me gustaría saber su composición química, si me la pudieran decir. Y bueno, su composición química y también, ¿cuál fue la razón por la cual tomaron la decisión de ponerle este barniz de poliuretano y por qué no otro material? Y por último, la otra pregunta es, bueno, menciona al final que usaron pues todos los cánones de teoría de restauración. Me gustaría saber bajo qué criterio o marco teórico se ciñeron para hacer la reposición de elementos pétreos. Y eso fue. Bueno, los elementos que repusimos, como te decimos, que tenían más del 50% de degradación. Los componentes químicos de OH Baker no lo sabemos. ¿Y qué otra cosa? Sí, digo, bueno, en algunos casos cuando, por ejemplo, la cantera presentaba algún labrado en especial y demás, fue que se determinó aplicar este consolidante que, bueno, se ha probado y es utilizado para la restauración de monumentos y elementos de cantería. Bien, la composición química no la sabemos, pero bueno, a lo largo de varios años se ha utilizado sobre los elementos. ¿Y cuál era la otra? ¿Y cuál es la otra? ¿Bajo qué marco teórico y qué criterios se ciñeron para hacer una reposición de elementos cuando me mencionan que había un faltante de más del 50%? Sí, y bueno, que eran elementos decorativos, no tanto estructurales. Bueno, los que se cambiaron fueron estructurales decorativos, como te comento, para no cambiarlos se decidió consolidarlos y solamente cuando había faltantes se hicieron algunos rezanes, algunos moldeos, siempre utilizando pues materiales de cal, polvo de cantera y demás, y ya en los casos más extremos se hicieron moldeos con masa roca. Y la última, ya me acordé, ¿por qué decidieron utilizar un barniz de poliuretano y no otro tipo de material? Bueno, la primera característica es que es reversible. También se ha utilizado para la protección de elementos metálicos en otros monumentos y bueno, pues nos da la ventaja que tiene un acabado mate, que también es como uno de los criterios de que no agregar brillo a elementos que no lo tenían.
Yo creo que en ese caso fue Porfirio Díaz el que la hizo, sí. Sí, porque esa es otra, fíjate que, bueno, aquí me dirán, algunas las han donado, pues creo que familiares, otras ha sido la Secretaría de Gobernación, otras han sido los estados de la República y no se tiene el registro de todas, ¿o me equivoco? Y pues bueno, yo creo que… ¿Había otra pregunta o ya? Sí. Hola, yo. Mi pregunta es para la ponencia del Panteón de Aguascalientes. Quería preguntarte cómo estarán organizadas las personas que planean este tipo de eventos. ¿Hay alguna dependencia o sea, personas que de tiempo completo estén encargadas de planear, ejecutar y de supervisar estas actividades? ¿O de quién depende? Como más o menos, ¿cuál es la organización de las personas para Sí, esto? sí, mira, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Panteones Municipales, hay un encargado. En este caso, bueno, en la administración pasada a mí me tocó ser el coordinador cultural de estas actividades, como el gestor. Actualmente ya no estoy porque estoy en otra área, pero seguimos trabajando todavía, digo, seguimos como en esto. Y trabajamos en coordinación, como decíamos hace rato, con otras dependencias que es Protección Civil, y sobre todo también me faltó mencionar mucho a la delegación INA Aguascalientes. O sea, también con ellos siempre hemos trabajado mucho de la mano para que no haya, sobre todo esto de la pérdida del patrimonio, porque sí, llevamos a muchísima gente, pero esto también nos genera ese riesgo que comentaban, que puede haber destrucción. Entonces sí hay que trabajar en conjunto, pero sí la Dirección de Panteones como tal tiene a un encargado en específico. Vamos a tener una publicación del trabajo realizado de la rotonda, que conozcamos cómo estaban antes, cómo están actual, no sé, así un bosquejo de cómo se hizo la restauración, bueno, algo así que sirviera, bueno, y también al de Aguascalientes, pero bueno. Pues, no, pues el que puede decir. Pues por eso. Le cedo la palabra a Fernando Díaz, que viene en representación de Gobernación. Se está trabajando en ello junto con el INA y el INBA, obviamente estamos en ese proyecto, porque finalmente sí es un logro importante de parte de muchas entidades del gobierno federal, en coadyuvancia también con el gobierno de la Ciudad de México, y sí creemos que es algo digno de presumir, porque yo diría, lejos de cuestiones técnicas y todo esto, lo que se logró fue dignificar ese espacio. Bueno, entonces damos por terminada esta parte de las preguntas y vamos a pasar a la entrega de las constancias. A ver, para Mónica. Mónica. Ethel. Y Giovanni. Bueno, la clausura, yo creo que tú vas. Pero antes de la clausura, bueno, yo quiero decir que, bueno, el evento yo creo que salió muy bien, todas las ponencias fueron enriquecedoras, y darle las gracias, bueno, a todos los que nos ayudaron por los que pudo salir bien, ¿no? Pero ya no digo todos los nombres porque nos vamos a tardar y ya vamos un poco pasados de tiempo. Entonces, bueno, Valeria va a ser la que… Fernando.
Listos. Pues todo lo bueno llega a su fin, ni hablar. Pero bueno, como ya lo mencionaba Ethel, estamos muy contentos y satisfechos por lo que nos dejan estos 3 días, estas 3 jornadas intensas de estudio, reflexión, análisis en torno a temas relacionados con costumbres y monumentos funerarios, sean estos históricos, artísticos, escultóricos. Me parece que vimos desde importantes ejemplos de arquitectura funeraria monumental hasta modestos cementerios, pero que dan cuenta de la visión de un pueblo, de las tradiciones. Tuvimos la oportunidad de escuchar en este coloquio a 25 ponentes provenientes de distintas instituciones, con distintas profesiones igualmente, de distintas ciudades e incluso de distintos países, México y Argentina en particular. Y para el acto de clausura de este segundo coloquio internacional de Historia, Arquitectura, Escultura, Urbanismo y Costumbres Funerarias, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Graciela Mota, presidenta de ICOMOS México. Muchas gracias, Graciela. Con la arquitecta Dolores Martínez Orralde, directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA. Muchas gracias, Lolita. El licenciado Fernando Díaz Sánchez, director general adjunto para la reforma del Estado de la Secretaría de Gobernación. Fernando, te agradecemos la presencia. También con la presencia del doctor Luis Noel Dulot, a él, bueno, ya lo escuchamos, pero reitero, es presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Muchas gracias, Luis. Y por supuesto la doctora Ethel Herrera, bueno, ya todos la conocemos, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, presidenta de la Asociación Civil Amigos Protectores del Panteón Civil Dolores y bueno, organizadora de este evento. Así que bueno, les iría pidiendo la palabra, si están todos de acuerdo, iniciaremos con Graciela, si nos honras con algunas palabras. No, ahí estás muy bien, sí. Muy buenas tardes. Me da enorme gusto estar aquí con ustedes. Siempre venir al INCRIM es así como meterse a la panza verdaderamente, donde se gestan muchas de las mejores cosas que nos permiten hacer de este tiempo de la memoria colectiva también un tiempo no solo cronológico, sino incorporado a la vida diaria, el enorme universo que permite el escenario, entre otros, de la restauración, y en el caso de los panteones, es verdaderamente un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. Déjenme decirles, para los que no sepan lo que es el ICOMOS, es el organismo internacional, es un organismo de la sociedad civil, una ONG, que se llama ICOMOS, International Council of Monuments and Sites, y tiene 51 años y medio, lleno de gloria. En este momento yo insisto que estamos generando los cimientos para los próximos 50 años, que aglutina una serie de trayectorias que lo llevan a conformar, es de las pocas que tiene una convención internacional, en la cual pues prácticamente está acercándose cada vez más a la firma suscrita de casi 200 países, con más de 9.500 especialistas trabajando en favor del patrimonio cultural. Pues México ha sido uno de los grandes bastiones y me da un enorme orgullo estar aquí con ustedes, y además decirles que, entre otras cosas, México ha sido puntal para la generación de comités científicos. Déjenme decirles que la manera como está organizado el ICOMOS es con los comités nacionales, ¿no?, de muchísimos países, y además con comités científicos. Contamos con 28 comités científicos, todos trabajando en torno a cartas internacionales que van alimentando las estrategias, no nada más de conservación, de regulación también,
y sobre todo el gran tema que nos aboca actualmente, que desde hace unos 15 años, desde la Carta de Nara, Japón, nos ha venido transformando, y que es el tema del paisaje, el paisaje cultural que implica el histórico, el natural, el mixto, pero sobre todo esta integración que nos lleva a pensar en los territorios patrimoniales. Estas son cada vez modalidades más interdisciplinarias, más complejas, pero que están siendo trabajados por 28 comités científicos. En el caso de México no tenemos los 28, tenemos 20, pero déjenme decirles que dentro de eso tenemos comités científicos puntales. Y uno de ellos es el que, a través de la convocatoria de nuestra querida Ethel, se forma como Comité Científico de Arquitectura y Costumbres Funerarias. Es verdaderamente elocuente estar aquí, yo formo parte de desde que entramos a este tema. Si alguien ha trabajado la vida y la muerte por mi misma profesión, soy yo. Entonces me apasionó profundamente cómo se cristaliza en el monumento el horizonte de la finitud. Ahorita estoy encantada, no pude estar en la inauguración porque estaba en otro lado, no de la ciudad sino del país, pero fue verdaderamente interesante acercarme, por ejemplo, a esta dignificación de la rotonda, porque verdaderamente el tema cronológico por sí mismo no hace memoria. Lo que es importante es la incorporación cotidiana de estos símbolos a lo que es la trayectoria, el enorgullecimiento, la dignidad, pero también este sentido que hace del patrimonio una especie de diálogo con el pasado para construir el futuro. Nuestros grandes próceres, uno de ellos que es Bandarín a nivel internacional, nos dice lo moderno es el pasado. ¿Y qué nos está pasando a estos maravillosos países llenos de pasado que nos cuesta trabajo reinterpretarnos para el futuro? Ese es uno de los grandes temas, por eso no es gratuito estar compartiendo esta mesa internacional de clausura, pues con alguien que viene también de América Latina, que desde México se resalta junto con todo este maravilloso territorio latinoamericano, el horizonte de la muerte, con esa evocación que si bien otras culturas como la misma griega, ¿no?, el horizonte de la necrópolis previo a la acrópolis nos va dando un diálogo entre la vida, la muerte, lo finito, lo infinito, el cielo, la tierra, el aire y el fuego. Bueno, pues todo eso también se da en América, se da en Mesoamérica, en Áridoamérica, en Sudamérica, de una manera espectacular, nutrido a lo largo de muchas transiciones, de muchos procesos de migración, de muchos sincretismos que se concretan en esta necesidad de preservar para dar un nuevo aliento al futuro. Por tal motivo, los felicito y los invito. En el caso del ICOMOS, no crean que nada más somos expertotes así en grandote. Hay diferentes tipos de miembros y una de las principales convocatorias es a los jóvenes. Estamos tratando de enfatizar el enorme valor de la investigación científica. Cuando nuestro consejo directivo tomó posesión, yo dije, bueno, yo no sé, pero a los comités científicos hay que volverlos científicos, y esto se hace con fondos, con profesionalización, con buenos trabajos de investigación, con tesis y con los muchachos. En lo personal tengo muchos años trabajando con muchachos, no precisamente de aquí, pero quizás algunos de ellos ya andan también por acá por el INCRIM, por esta enorme necesidad de retomar qué papel juega el patrimonio cultural de México. El día de hoy que en la Cámara del Senado se está postulando la nueva ley de cultura, el día de hoy que se están abriendo las calles de Reforma, el día de hoy que están pasando tantas cosas en este país, es importante reiterarles lo que nos dijo nuestro presidente internacional, y con eso quiero terminar esta intervención. Nos dijo Gustavo Arauz, miren, ningún país está obligado a tener patrimonio mundial. No cultural de la humanidad, patrimonio mundial, pero aquel país que no lo cuide y que no lo respete, va a ser un país
que lo va a decidir por sí mismo y estará obligado a responderle a las próximas generaciones, no nada más de su carencia de transmisión, sino su falta de responsabilidad al respecto de lo que es su propio patrimonio. Si esto no es la memoria, si esto no es la educación, la enorme necesidad de vinculación con todo este mecanismos en general de la recuperación, de la conservación, de un buen mantenimiento y de un sentido sostenible de lo que es la recreación, el disfrute, no en un sentido trivial, sino para desarrollar nuevas inteligencias que le digan a las próximas generaciones que nacieron en un país digno y lleno de historia, afortunadamente. Si eso no hacemos nosotros, pues algo dejamos de hacer. Por tal motivo, le agradezco a Ethel el enorme esfuerzo, los invito a que se sumen al ICOMOS, los invito a que se integren al Comité Científico de Arquitectura Funeraria, Artes y Costumbres, y los invito a que, se los he dicho en varios momentos por la prensa, hagamos una patrimoniomanía, pero callados definitivamente no. Y ese es el maravilloso diálogo con la muerte que al menos México ha logrado mantener a lo largo de su existencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Graciela, agradecemos mucho tus palabras y pues sí, esperemos todos unirnos al ICOMOS, al comité científico, los que obviamente se interesen y sean especialistas en el tema y sobre todo contagiarnos de esta patrimoniomanía. Me encantó el término, muchas gracias. Y bueno, pues ahora le pediría a Lolita, también de cariño le decimos, con mucho aprecio, y también comenté decir que Lolita forma parte de la Asociación Civil Amigos Protectores del Panteón Civil Dolores, y bueno, pues agradecemos doblemente tu presencia. Muchas gracias, Lolita. Gracias. No, pues realmente son tres, yo estoy aquí por tres razones, son tres, pues tres aspectos importantes en mi vida, por lo que siempre estoy ligada al tema de patrimonio. El principal creo que es la amistad, que ese yo lo pondría siempre por delante, ¿no? Mi amistad que me liga a Ethel de muchos años, junto con Gabriela Dena, que no está con nosotros, pero seguro está por ahí escuchando, porque era siempre una luchadora con nosotros cuando se fundó la Asociación Amigos Protectores del Panteón, y creo que ese es el principal motivo que me obliga de una manera pues muy afectiva de estar junto a mi amiga, ¿no? Como la mujer luchadora que es, entregada a este tema que me consta, y creo que ha hecho una labor muy importante de investigación, tanto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde luego por ser una agente incorporada al instituto ya de muchos años, pero desde luego por una iniciativa propia, ¿no? Por el amor que le tiene al patrimonio, a la arquitectura funeraria, y bueno, el ejemplo que hemos visto con el ejercicio de su ponencia. Pero más allá de eso, bueno, pues fue un proyecto que unió a distintas instituciones, ¿no? A nivel gubernamental, a nivel institucional, con el INA, con el IMA, desde luego, pero bueno, esa es la principal razón. Desde luego, mi trabajo en el Instituto Nacional de Bellas Artes, ante la Dirección de Arquitectura, que me liga desde luego a la identificación de patrimonio artístico del siglo XX, esta identificación en el caso de la arquitectura funeraria, que se vuelve un poco más compleja, un poco subjetiva en algunos momentos, el siglo XX rico en materiales, rico en sistemas constructivos, y esa diversidad, en esa diversidad radica la complejidad. Pero bueno, eso es parte del entretenimiento laboral que me hace amar con pasión esta actividad, y desde luego el trabajo conjunto con la institución hermana, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde vamos siempre a muchas luchas. A veces no ganamos todas las batallas, pero sí créannos que las damos con toda entereza, junto con Valeria, con el arquitecto Arturo Balandrano, que en esta ocasión no nos puede acompañar, pero estamos ahí pendientes de atender pues los casos que nos correspondan como instituciones en temas de patrimonio y conservación. Y bueno, y el otro que ya mencionaste, como mi actividad como miembro de la Asociación Amigos Protectores del Panteón de Dolores. Y bueno, la invitación
nos la da nuestro propio país, ¿no? Desde luego nos perdimos, en mi caso, la ponencia de Argentina, que me hubiera encantado, porque bueno, Argentina es un país riquísimo en este tema. Seguramente la probadita que nos dieron, pues la deben estar saboreando los que participaron y recibieron esta información de nuestro amigo que nos visita desde allá. Pero nuestro país de verdad tiene tanta información y tantos valores en el tema de arquitectura funeraria que yo creo que debemos estar orgullosos. Somos un país de colores, de arquitecturas, de patrimonio, que debemos estar orgullosos de divulgarlo, y bueno, mi invitación es a que nos sumemos a trabajarlo y a disfrutarlo, y que recorramos los panteones ahora con una nueva mirada, una mirada distinta a la que solemos a veces acudir a estos lugares por cuestiones a lo mejor familiares, situaciones difíciles, pero aprender a verlos con otros ojos. Desde luego hay mucho por hacer a nivel institucional, desde luego hay que decir, hay carencias, hay situaciones difíciles de normatividad, pero yo creo que trabajando todos por un mismo objetivo lo vamos a lograr, y si se suman gentes como Graciela, con un Nicomos que trae una refrescante actividad y desde luego con el impulso que a ella le sobra, seguramente vamos a hacer cosas muy interesantes. Y sobre todo con todos ustedes, los depositarios de este patrimonio, y que corran la voz y que juntos trabajemos para que este patrimonio que tiene nuestro país siempre permanezca, como ya lo dijo Graciela, para las nuevas generaciones. Los felicito por este segundo coloquio, ya me estaré saboreando el tercero, porque creo que Ethel, no te vamos a dejar, tienes que seguir con esta actividad, y bueno, ya estaremos viendo en qué recinto sigue el tercer coloquio internacional de Historia, Arquitectura, Escultura, Urbanismo y Costumbres Funerarias. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Lolita. Pues sí, aliada incondicional de Lina, de estas batallas, y bueno, pero también de estos buenos momentos, ¿no? Un momento como este, el presenciar un coloquio con tan buenas exposiciones, y bueno, que nos deja también un muy buen sabor de boca. Y bueno, aprovechando también, ahora recordé, ¿no? Escuchando a Lolita, estas 3 jornadas están grabadas, de hecho gracias a la Dirección de Medios de Comunicación, y se pueden consultar a través ya de la página de Lina, en específico de la página también de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, así que puedes dedicarle tus ratos libres, que no tienes mucho, a escuchar estas ponencias. Y bueno, sin más, le pediría ahora a Fernando Díaz, que nos diera algunas palabras. Muchas gracias, Fernando. Gracias, querida Valeria. Pues seguramente muchos y muchas de ustedes se preguntarán qué hace la Secretaría de Gobernación en este coloquio. Yo también me preguntaba lo mismo un poco ahora que me invitaron a subir a esta mesa, lo cual agradezco y valoro mucho. La Secretaría de Gobernación, al principio de esta administración, concretamente el secretario, supo que lamentablemente la situación de la Rotonda de las Personas Ilustres era una situación muy abandonada. ¿Por qué? Ya no había por qué cuestionarlo, había muchos motivos, muchos años, muchas administraciones, etcétera, y la encomienda que se dio fue revaloremos ese lugar, dignifiquémoslo, como hace un momento decía yo, y recordemos que en la Rotonda de las Personas Ilustres, guste o no los capítulos que haya pasado en nuestro país, ahí está la historia de nuestro país, ¿sí? Nos abocamos a realizar toda la actividad administrativa y burocrática, que en ocasiones es muy compleja, y pues lo que hicimos fue una actividad muy simple, que fue acercarnos a los expertos en esto, que son los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes. Por fortuna, también me uno a este grupo de amigos de Ethel. A Ethel tengo el honor de conocerla hace muchos años, y desde entonces ha habido una gran amistad. Con el tiempo he tenido oportunidad, y también las considero personas cercanas, de
tratar a Valeria, al querido arquitecto Balandrano, a Mónica en esta etapa, a Lolita, y finalmente logramos de manera conjunta y en una actividad que a mí me gusta mucho presumirla porque el resultado ahí está, y finalmente fue la conjunción de muchísimas instituciones. También participó la delegación Miguel Hidalgo, también participó el gobierno de la Ciudad de México, y finalmente sin todas estas manos y sin todas estas voluntades, esto no hubiera sido posible. Hoy el resultado ahí está, los expertos en la materia que fueron los peritos tanto de Bellas Artes como de Lina, estuvieron día con día viendo esto está bien, esto no está bien, va para atrás, va para adelante, se autoriza, no se autoriza, esto históricamente vale, esto fue un agregado que se tiene que quitar. Yo estoy muy contento, la verdad, estamos muy contentos del resultado, estamos a muy poco tiempo ya de abrirla, en cuestiones ya nada más de jardines, etcétera, pero ya lo técnico está finalizado. Y sobre todo, insisto, está dignificado ese espacio y yo creo que es un logro de todos los que estamos aquí. Agradezco mucho esta participación y los felicito por este coloquio. Sí, muchas gracias, Fernando. Pues indudablemente fue un gran logro. Nos consta el esfuerzo que la Secretaría de Gobernación realizó justo para conjuntar voluntades políticas, técnicas, ¿no? Y en fin, como lo has dicho, fuimos varias instituciones las que participamos, tanto el gobierno federal como el local. No siempre es fácil, ¿no?, encontrar los momentos justos y a las personas también indicadas y pues llevar a cabo una restauración mayor, ¿no? Son 115 monumentos, o sea, es un espacio amplio, con importantes monumentos históricos y artísticos, y además lograr la calidad del trabajo que se hizo. Se conjuntaron distintas disciplinas, teníamos arquitectos, restauradores, restauradores en bienes muebles, inmuebles por destino, maestros canteros, maestros de los vitrales, ¿no?, de vidrio, emplomados, gracias Ethel, en fin, de verdad un equipo muy bien organizado. Las veces que pude ir a visitar la obra, sí, dieron una sensación de colaboración en equipo, bien organizado, en fin, realmente creo que sí fue un trabajo muy cuidado, muy bien logrado, y bueno, y sobre todo pues con toda esta disposición y pues con todo el cariño que se imprimió, ¿no?, a ese espacio, y pues esperamos ya que nos inviten a verlo totalmente terminado. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias. Y bueno, pediría ahora a Luis, si nos pudiera dirigir unas palabras en este acto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Ethel por la invitación que hizo a la red en mi persona de participar tanto del acto de apertura y de clausura de este exitoso y magnífico segundo coloquio de arquitectura, puntos suspensivos, etcétera, para no decir el nombre tan largo. Y también quiero felicitar y agradecer, sé lo que implica la organización de este tipo de evento en cuanto a estrés, corridas y tiempos, a todas las personas anónimas que participaron y colaboraron con Ethel por la magnífica organización y obviamente también por el excelente nivel de los trabajos de los colegas que participaron. Un poco agregar, que ya lo mencioné en la ceremonia inaugural, de qué se trata esto de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Somos una red de redes, o sea, reunimos en forma totalmente gratuita, nuestra participación es ad honorem en esta red. Reunimos tanto a académicos como gestores del patrimonio específicamente funerario de 16 países hasta el momento de Iberoamérica.
¿sí? Desde México hasta la Patagonia, hasta el cementerio, y la asociación más austral que tenemos es la del cementerio de Punta Arenas, en Chile, y no, digamos, somos una red de redes y de asociaciones. Participan libremente tanto redes que se dedican a la valoración y a la gestión del patrimonio de cementerios, como asociaciones civiles como el Panteón Civil de Dolores, etcétera, que para participar y para pertenecer a la red solamente hay que expresar la voluntad y, en la medida de lo posible, participar de los encuentros anuales que se organizan alrededor de la red. Aprovecho este momento para pasar, como decimos en Argentina, la publicidad no tradicional. Del 6 al 10 de noviembre se hace nuestro encuentro anual en Montevideo. Están invitados a participar. Si entran al sitio, al blog de la red, van a encontrar toda la información. Y bueno, otra vez agradecer por esta invitación y por la participación. Y bueno, quedo a disposición y quedamos a disposición de la red para cualquier cuestión que tengan. Quedamos a disposición tanto de Ethel como de Lina, de ICOMOS y de quien pueda requerir de nuestro apoyo y de nuestro servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, no solo por estas palabras, sino por tu participación activa durante pues todo este coloquio, y pues esperamos vernos en Montevideo este año y por supuesto también, como decía Lolita, en el tercer coloquio internacional que aquí seguramente la doctora Ethel Herrera convocará. Y bueno, pues ahora justamente le cederemos la palabra a Ethel, por favor. Pues a mí no me queda nada más que, bueno, decirles que estoy satisfecha con el coloquio, creo que fue de calidad, y agradecer, porque más bien puro agradecimiento a Lolita, a Chela, a Fernando, a Luis, por estar aquí, Valeria, que sin ella de veras no hubiera sido tan bien, a Ángela, a Luisa, a Norma, Mayra, Belém, Elizabeth, a los medios del ESINA TV, realmente muy bien, por supuesto al personal del ENCRIM, a Julián, y si se me olvida alguno, pues disculpen, pero pues solamente agradecer por esto que estuvo bien, y a los ponentes. Muchas gracias. Se me olvidó emplazar a Ethel, porque cuando algo muere, algo tiene que vivir, ¿no? Y para que algo viva, algo tiene que morir. Entonces, considero que es muy importante, debido a que es un puntal en el ICOMOS internacional, que nos hagas el favor de pasar como coordinadora de comité científico y de este evento en inglés las conclusiones, para mandarlas a París y que sea distribuida a toda la red de Patrimonio Mundial. Pues ya tienes muchos testigos, Graciela, del compromiso que acaba de adquirir Ethel. Muchos, así que a trabajar. Y bueno, pues para finalizar, yo también quisiera unirme a los agradecimientos que Ethel ya hizo, por supuesto a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía por su hospitalidad, a la Dirección de Medios de Comunicación de Lina, bueno, que permite que los trabajos que aquí se presentaron pues lleguen más lejos que los confines de estos muros. Muchas gracias. También a la Coordinación Nacional de Difusión por el apoyo que nos brinda siempre en todos los eventos académicos que organizamos. Por supuesto a nuestros compañeros de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos por todo su apoyo durante y antes del evento. Encabezados quisiera nombrar a Oscar Molina, Julieta García y por supuesto Ángel Mora, pero muchísimas gracias a todos en lo individual. Por supuesto a todos los ponentes que compartieron con nosotros sus experiencias, sus conocimientos,
y que se tomaron la molestia también de trasladarse de otras ciudades y de otros países. Muchísimas gracias. A los organizadores del coloquio, en particular por supuesto a Ethel, pero también a todos los miembros de la Asociación Civil Amigos Protectores del Panteón Civil Dolores, muchos de ellos nos acompañan, muchas gracias a todos ustedes. Y por supuesto también a todos los que nos acompañaron hoy en el acto de clausura, muchísimas gracias. A todos ustedes por su presencia, pues su participación activa durante todo este coloquio, muchísimas gracias. Y bueno, y solamente me gustaría recordar una frase que Luis Alberto Gómez, uno de nuestros ponentes, me parece de la tercera mesa, ¿verdad? Bueno, el arte en los panteones, pero una frase que me parece que merece ser recordada. Bendita sea la muerte que sabe inspirar esas maravillas. Y pues sí, así es. Muchas gracias a todos. Y con esto concluimos el coloquio. Muchas gracias.